es más que todo una forma de organizar la actividad económica propiamente dicha. Estamos organizando la actividad económica, ¿no? Y que se determina a través de un modelo de organización. Por eso les decía, ¿no? Todos los países tienen este modelo de organización, todas. No hay algo más ni algo menos. Lo que estaría es ausente eh, de repente ausente en determinados, al interior del sistema en determinados sectores, ¿no?, de la economía. Por ejemplo, había mencionado, ¿no? Si ustedes observan, van a un distrito rural, eh, hay ausencia de muchos sectores, principalmente hay ausencia del Estado, ¿no?, en determinados sectores. Puede estar presente en educación porque todo pueblo tiene mínimamente su escuela primaria y secundaria, ¿no?, o por lo menos mínimamente su primaria que tiene. Pero no todos creo que tengan, por ejemplo, seguridad. No creo que todos tengan, sobre todo, la calidad del servicio, ¿no? Servicios de salud. Sí, aquí en la ciudad del Cusco tenemos nuestros servicios de salud que dan pena, ¿no? Si esto es así en la capital de una región, ¿qué será en un distrito? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que tiene que estar presente. En este caso, cuando decimos en situaciones generales de la definición, cuando decimos es un conjunto ordenado de normas, implícitamente estamos diciendo es un conjunto ordenado donde están presentes las instituciones, todas las instituciones. La familia es una institución, porque está regida por normas, por leyes. Entonces, cualquier sector que está presente está respaldado, garantizado por normas, leyes, que lo reconoce el Estado, ¿no? Y cuando les digo, ¿no?, aprendan ustedes siempre a ser institucionalistas, lo que les estoy diciendo es cumplan las normas, respeten las leyes. En vuestra vida, lo mejor que pueden hacer es siempre estar dentro de las leyes y respetar y cumplirlas. Entonces no tienen por qué tener problemas a futuro, ¿no? Acostúmbrense a eso. Todo es ley. Ahí está. La ignorancia de Pedro Castillo, ¿no?, le hace entender de que su ministro del Interior prácticamente, por las denuncias de 2 militares, dicen que hubo influencias, ¿no? Y eso está penalizado. No puedes tú en el Estado hacer funcionar justamente eso. Eso tiene pena de cárcel. Pero no entiende mucha gente por su ignorancia o es que creen que pueden evadirlas, ¿no? Siempre, tarde o temprano, van a ser procesados aquellos que incumplen las normas. Tú no puedes estar haciendo recomendaciones, tú puedes hacerlo en tu casa, lo que tú quieras, pero cuando ya estás hablando de instituciones públicas, tienes que respetarlas. No puedes estar diciendo que hacienda a tal fulano, que digan esto, no. Tienes que respetarlas. Eso es importante. Me dan un segundo, por favor.
no les dicen lo que les estoy diciendo, ¿no? Que no hay nada mejor que cumplir y respetar las normas, las instituciones, ¿no? Porque siempre si te gusta la política, siempre vas a tener amigos y enemigos políticos, ¿no? Entonces, los enemigos políticos siempre te van a denunciar, ¿no? Y con pena de cárcel, y por tonterías, ¿no? Entonces, aprendan. Este sistema está regida por normas, instituciones. Cuando uno hace un estudio, una tesis, también hay que incorporar la variable institución para el tema que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a estudiar el mercado de papas. Entonces, institucionalmente tendrán que ver qué leyes rigen, ¿no? La agricultura y el Ministerio de Agricultura qué está haciendo, ¿no? Porque cada sector tiene pues, un ministerio, ¿no? Entonces, y eso es lo que les he dicho, pues, en las anteriores clases. Las instituciones. La política económica, si bien es cierto, es una parte de la ingeniería, pero está regida por normas, por leyes. Entonces, el economista también tiene que conocer esas normas, esas leyes. Tú no puedes hacer algo que va en contra de las normas. Entonces, siempre es bueno cualquier tema que tú tengas contextualizarla dentro de las instituciones. Así que ya saben, les estoy poniendo una y otra vez que es importante dentro de esta organización económica los principios, las instituciones, las normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad. Entonces, cada país tiene un tipo de sistema económico. Ahí sí, cada uno tenemos diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una diversidad de culturas, ¿no? Y ahora se exige, por ejemplo, que se respeten sus idiomas, ¿no? Porque siempre nos han obligado todo en español, ¿no? Hablar todo. Pero si te procesan y eres quechua hablante, tú estás en el derecho de exigir que te juzguen en ese idioma quechua, porque no entiendes, ¿no? Y también, justamente eso es lo que nos han tratado de negar, ¿no? Aquellos que se creen que son herederos de los españoles, ¿no? Y todavía te menosprecian, ¿no? Y también le damos nosotros lugar, por supuesto. Ahora ellos se estarán frotando la mano, se estarán riendo de los errores que comete Castillo, ¿no? Por todo por su ignorancia. Entonces, cuando están ustedes estudiando en la universidad, tienen esa suerte, sobre todo los que están estudiando economía, ¿no? De realmente conocer nuestra sociedad en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces, este sistema está implementado en una economía de mercado y, y exige que este sistema sea democrático, donde las libertades de los individuos sean reconocidas y respetadas. Y ese es un derecho. Entonces, el sistema económico se basa siempre en una serie de principios y opciones que tienen un claro contenido político y moral. Es más, el sistema económico está muy directamente vinculado al sistema político y viceversa. Y ambos constituyen a su vez dos de los
subsistemas del sistema social. O sea, todo lo que estamos viendo acá está bajo relaciones económicas, pero también estas relaciones son sociales, porque no estamos hablando del individuo, sino estamos hablando del conjunto de individuos. Entonces, por eso decimos que la economía es una ciencia social. También eso tenemos que tener bien claro, ¿no? Y cuando hablamos de si el sistema económico es un fin o es un medio, obviamente para nosotros los economistas es bien claro que es eso, ¿no? De que no puede ser un fin, sino es un medio para organizar la actividad económica. Entonces nunca puedes buscar como fin esto, ¿no? Sino es un medio para poder organizar tus actividades económicas y sociales, con principios y con valores. Y eso pues, para nosotros ya prácticamente es algo ignorado, que no lo tomamos en cuenta, los valores, ¿no? Y cuando descubrimos que nuestra sociedad peruana era más corrupta por décadas, recién nos damos cuenta de la importancia de los valores, ¿no? Porque nosotros prácticamente, para nosotros, si, los malos ejemplos son pues de Alan García y la Keiko Fujimori, ¿no? ¿De qué valores podríamos hablar de esos dos señores? Cuando todo siempre ha sido mentir, engañar, ¿no? Utilizar a este sistema como un medio para enriquecerse o también como un medio para salvarse de la cárcel. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ser consciente. Muy bien. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, bienvenidos. Si no, pasamos al siguiente tema. Vamos a entrar definiendo primeramente qué es la política económica, ¿no? El concepto, ámbito y relaciones de la política económica. La política económica es la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines. Las autoridades, ¿no? Nuestras autoridades, pues, sea el Congreso, sea el Ejecutivo, ¿no? Pero en este caso más concierne al Ejecutivo porque va a tomar directamente decisiones sobre la actividad económica, ¿no? ¿Por qué mencioné al Parlamento o al Congreso? Porque ahí se aprueban justamente las normas, las leyes, ¿no? La política económica en cuanto a praxis, dicen. La política económica es siempre el resultado de una decisión. Eso. Por eso es que es el resultado de una decisión. Por eso decimos que es técnico, es ingenieril la política económica. Porque tomamos una decisión, como hemos visto, basado, por supuesto, en la teoría económica. Pero al fin es una decisión, ¿no? Por eso es que Castillo no puede tomar ninguna decisión, no quiere ni hablar no quiere hablar en cuestiones de economía, ¿no? Porque él habla desde el punto de vista sindical, ahí sí, hasta por los codos. Se le escuchó varias veces, ¿no? Pero que hable ahora como gobierno. Está en la calle. No está preparado. Y mira lo que dice, ¿no? La política económica es siempre el resultado de una decisión de la autoridad. Ahí está el gobierno nacional o regional o local. Siempre es una decisión de una autoridad. Por eso decimos política económica. Política en términos de economía, ¿no?
Es siempre una acción deliberada por parte de dicha autoridad. Es siempre una acción deliberada por parte de dicha autoridad. Es una acción deliberada. ¿Por qué? Porque esas decisiones para lograr un fin está pues basado también previamente en estudios, ¿no?, que te refuerzan, contribuyen, te enriquecen para tomar tus decisiones. Un buen político siempre, por eso es que se jala. Por eso les digo, ¿no? Tener a los mejores asesores, los mejores. No te estoy diciendo que, como dice, qué conchudos, su ignorancia les hace hablar a los congresistas, ¿no? No estamos de acuerdo con la presidenta Vázquez porque no es del partido. Es su ignorancia, porque no está gobernando su partido, no está gobernando para su partido, está gobernando para todos los peruanos. Entonces son esas cosas que te decepcionan, ¿no?, al escucharlos hablar de esa manera. Tienes que tener los mejores asesores, porque si no vas a meter la pata, ¿no? Entonces, esas decisiones se toman con referencia a unos fines u objetivos deseados. Eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, la política económica es la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines. Ya la hemos hablado en términos praxis, ¿no? Porque siempre es el resultado de una decisión, y esa decisión tiene que estar bien sustentada, ¿no?, científicamente, para que no te equivoques. O sea, que no hay espacio, no hay cabida para las improvisaciones. Vas a improvisar todo, pero te vas a salir mal, ¿no? Y siempre van derrochando los fondos del Estado, porque se andan equivocando y andan fracasando, ¿no? ¿Cuántos millones se ha echado prácticamente al tacho al construir el Hospital Lorena? Y todo por la corrupción. Esta mañana leía, ya le están dando en concesión a una empresa extranjera. Pero ¿cuántos millones se han perdido? Y no solamente eso, hay un costo social fuerte, porque son años en que no funciona ese hospital y la atención de la salud es pésima, ¿no?, insuficiente, deficitaria. Allí hay un costo que nadie lo estima. Entonces, ya hemos hablado sobre el sistema económico, por eso a la adelanté al comienzo, porque era importante hablar de eso. Entonces ya tenemos el sistema y qué es política económica. Pues política económica vamos a hacer en este sistema, que ya la conocen, ¿no? El sistema de economía del mercado descansa esencialmente en el principio de la libre iniciativa del individuo para tomar decisiones en el terreno económico. En un sistema de mercado, los consumidores son quienes deciden qué bienes y servicios adquieren de acuerdo con sus preferencias y con los medios de que disponen, lo que implica que pueden tener en práctica lo que ha dado en llamarse la soberanía del consumidor, ¿no? En teoría hay libre elección, pero en práctica, si les pregunto, a ver, si ustedes quieren leer un periódico, ¿habrá libre elección? ¿Habrá soberanía del lector? Algunos pocos pueden tener esa soberanía, y eso por ser de oposición, ¿no?, políticamente, pero la gran mayoría no lo ve desde ese lado, ¿no?, sino lo ve de la información y tiene interés en informarse. Entonces, sabemos bien que esa información proviene de una prensa concentrada, monopólica y corrupta. Sin embargo, ahí está funcionando así. Están vivitos y coleando, y todavía se creen que tienen todo el derecho, la razón, todo. Ese es un abuso de poder, ¿no?
cuando quiere, anuncia que vamos a cambiar, vamos a hacer el presidente, se le viene el Guaico y le dice, no, está atentando contra la libertad de prensa. Entonces tiene que buscar otra estrategia. No puede generalizar ¿no? sobre la prensa, sino aprovechar ese proceso judicial que hay de, de, la, de la concentración de la prensa en el grupo del comercio. Por ahí tendría que entrar, ¿no? Y hacer entender a los periodistas que aquí hay libertad de prensa, solamente que hay que liberalizar ese mercado, está concentrado, está monopolizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerla competitiva, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, allí todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Si se utiliza ese lenguaje que la que estoy utilizando. Porque además, nuestra Constitución dice que nuestro sistema es una economía social de mercado competitivo, entonces tiene que haber competencia, no puede haber concentración. Si hubiera técnicos de esa forma, podrían poner ya en remojo a toda esta prensa concentrada. Pero como se están asfixiando con sus propios problemas, difícil van a tener que atender este gran problema, ¿no? Porque se están abocando solamente a la pandemia, a la crisis y al empleo, ¿no? Que también es correcto, pero eso no puede ser por todo el tiempo, ¿no? Tiene que tener un tiempo, un plazo, ¿no? De tal manera que una vez que se normaliza, empieces a hacer todas las otras cosas que las has postergado, las has dejado, ¿no? Los principios y elementos básicos de una economía de mercado. Los productores ofrecen los bienes y servicios que consideran conveniente producir y deciden igualmente con qué medios y mediante qué procedimientos los producirán. Perdón, a efectos de maximizar el beneficio. Entonces, hay ofertas y demandas del mercado, ¿no? A efectos de maximizar el beneficio. Y por último, quienes son propietarios de determinados medios o recursos, sean tierra, capital, trabajo, deben poder decidir también libremente cómo los emplearán para obtener la contraprestación en razón de la oferta y de la demanda. También esto es importante reiterar, porque ya la dije, ¿no? Viendo el diagrama. El mercado de factores es con esto. Pero para que haya mercado de factores tiene que haber propiedad privada. Hasta en el trabajo. ¿Qué es lo que tú vendes como trabajador? En tiempo de la esclavitud no había venta de trabajo, sino venta de hombres. Te comprabas esclavos, ¿no? Pero siglo XXI, hoy en día, queda más claro, ¿no? La oferta del trabajo, la que vendes temporalmente tus servicios del trabajo, temporalmente, y de acuerdo a leyes, 8 horas, ¿no? Entonces, por 8 horas tú vendes y estás a disposición de tu patrón, ¿no? De tu jefe. Y ese es un derecho, así está establecido, ¿no? Ahora, no estás obligado a trabajar, pero si no trabajas, no comes. Por lo tanto, la necesidad te obliga a trabajar, ¿no? Las medidas de política económica no se aplican en el vacío, sino de un marco en el previamente se han definido un conjunto de principios generales, instituciones y reglas que orientan el desarrollo económico. Entonces, bajo este enfoque, ustedes tienen que ver cómo ha tomado medidas el ministro de Economía.
Y también, a propósito de sobre los impuestos, ¿no? Está pidiendo un marco normativo para los impuestos para casos de aquellos que tienen altos ingresos. No está diciendo impuesto para todos, sino para aquellos que tienen altos ingresos, ¿no? Veremos si el Congreso lo procesa o, como dicen, lo van a congelar, ¿no? Este marco es específico o diferenciado para cada país, que responde a un modelo. Ahí está, cada país es diferente, pues, ¿no? En su forma de organizar su economía, ¿no? Y es diferente también de acuerdo a su dotación de recursos. Más general de organización de la vida política y económica con determinados rasgos y principios comunes. Entonces responde pues, a un modelo. Y lo que siempre criticamos es una política neoliberal la que se implementa. Y desgraciadamente esa política neoliberal no lo ha hecho. No lo hemos hecho los peruanos, sino hemos adaptado lo que viene de fuera. Prácticamente nos han obligado, ¿no? Y nos obligaron en el momento en que éramos nosotros inelegibles, teníamos alta tasa de morosidad, etcétera. Entonces, teníamos que aceptar muchos, ¿no? Entonces, ahora se exige cambiar ese modelo, ¿no? Pero la gente desconfía porque ¿cómo vamos a cambiar con comunistas, ¿no? Y es cierto, hay temor, porque los comunistas quieren destruir el sistema. Miren, lo que les explicó ese sistema, pero no te dice cómo vamos a... Y qué otra opción tienen ellos. Ya desde ahora alguien tendría que haber estado diciendo necesitamos, ¿no? Que el Perú funcione de esta manera. Por eso no estamos de acuerdo con la Constitución, no está por esto, porque queremos esto. Entonces, las personas ya tienen que estar leyendo, informándose para buscar consensos, ¿no? Si realmente la población acepta ese cambio, se hace. Pero como que estoy seguro, no lo van a aceptar, ¿no? Pero sin embargo quieren imponer y te distraen con eso. Si hay que reajustar, hay que reajustar, eso sí. Pero no cambiar, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Y peor aún, pues no tienen el equipo técnico como de buenos genios, talentos que puedan pensar en eso, ¿no? Son mediocres. Este marco es específico o diferenciado para cada país que responde a un modelo. Ah, bueno, ya la dije eso. Pero el modelo, cada país tiene su propio modelo. Los principios institucionales básicos. Principios institucionales. Está claro. Instituciones. El mercado es en esencia el encuentro y confrontación de intereses entre diversos agentes económicos. Unos son oferentes y otros demandantes de bienes o servicios o factores, ¿no? Los economistas han definido al mercado como todo un territorio en el que las partes están unidas por relaciones de libre comercio, de tal modo que los precios se nivelan con facilidad y prontitud. Ahora, esto que están hablando de territorio, hacen todavía inicios de este siglo, últimos años de la última década del siglo XX, estamos hablando de 1995, así, aparecen algunas teorías en la CEPAL, ¿no? Sobre economía territorial, desarrollo territorial. En ese momento estaba en un proceso de construcción de esa teoría. Ya podemos decir que ya como estamos cerca a 3 décadas, entonces, al parecer ya se han construido muchos modelos teóricos sobre desarrollo territorial. Y para el Perú es una buena opción.
porque las regiones son diversas, son diferenciadas en nuestro país, y más aún con distintas culturas. Entonces, hay que percibir esas diferencias para hacerlas, para convertirlas en fortaleza, en esas diferencias, ¿no? Porque en esas diferencias, estoy pensando en la teoría de las ventajas comparativas de Krugman, que es la teoría recreada, ¿no?, de los clásicos, en este caso de David Ricardo. Krugman, premio Nobel de este siglo, plantea claramente la importancia de las ventajas comparativas, ¿no?, de la teoría. Entonces, a nivel de regiones deberíamos implementar esa economía territorial. Entonces, las diferencias que tenemos en las regiones o por regiones no es una debilidad, sino es una fortaleza. Simplemente falta decisión de política económica para promover liderazgo en esas diferencias. Necesitamos líderes en cada territorio, con propuestas propias de cada región. Y eso estoy construyendo justamente. Esa es mi tesis de doctorado, ¿no? Si Dios quiere, va a haber aportes teóricos muy importantes para la economía peruana, ¿no? Pero hay que investigar, ¿no? Por eso les estoy diciendo con autoridad la importancia, ¿no?, de la participación del mercado en un determinado territorio. El sistema está regido por principios. Y aquí tiene, yo lo puse ya así, esto para que ustedes se den cuenta, ¿no? Porque el sistema de mercado tiene que tener principios. ¿Y en qué se sustenta el sistema de mercado? Primero, el derecho a la propiedad individual. Ese es el principal principio. Y si tú atentas contra el derecho a propiedad, te está haciendo contra el sistema. Esto es clave. Y esta es la que tiene que estar bien claro en todas las regiones, ¿no? El otro principio, el derecho a contratar e intercambiar libremente. Es eso, el derecho a contratar e intercambiar. Por ejemplo, el derecho que tú puedas realizar contratos laborales, ¿no? Eso es tu libre decisión. Si quieres, trabajas, si no, no trabajas. Pero como en este sistema, para comer tienes que tener ingresos, entonces tienes que trabajar. No hay otra salida. Salvo que seas un heredero, ¿no?, de una riqueza, una fortuna, que eso es otra cosa. También ese es un hecho casuístico, ¿no? No es generalizable eso, ¿no? Otra, la libertad en la prestación del trabajo. Si quieres, trabajas, si no, no trabajas. Eso es importante que esté ahí, ¿no? La libertad de emprender y correr riesgos. Está diciendo, la libertad de emprender, ¿qué significa eso? Que no necesariamente tienes que vender tu fuerza laboral, sino también tú puedes emprender negocios, empresas. Y como toda empresa, siempre corres riesgos. Entonces, el empresario, al invertir, promover una empresa, corre riesgos. Y por eso sus riesgos tiene derecho a percibir ganancias. Eso como principio fundamental, ¿no? Entonces, cualquier actividad económica que tengas por derecho te asiste a tener que tener una ganancia, beneficios, ¿no? Solamente en la Edad Media estaba prohibido eso, ¿no? Ni siquiera en la Edad Media, porque también había negocios así, ¿no? Eh,
Cuando leo un artículo por ejemplo, en Roma, en la antigua Roma, en la era que había esclavos, había una ciudad Pompeya, ¿no? Y que el volcán Vesubio, al estallar, lo desapareció esta ciudad. Y cuando hacen excavaciones, eh, encuentran, pues, limpian, ¿no?, las calles, todo, y encuentran que en las calles están los hornos y ollas, y había alimentos. ¿No? Y lo analizan los alimentos, por supuesto, todo. Pero estaban vendiendo alimentos. Entonces ya te puedes imaginar, estamos hablando 70 años antes de Cristo, ¿no? Y fíjense, ya se estaba desarrollando el mercado en esa era. Entonces tenemos que ser conscientes de eso de querer hablar de la propiedad comunal, la propiedad social, eso no existe. Y ya hubo sistemas que fracasaron, ¿no? Entonces, si hay algún genio, un científico que pueda inventar un nuevo sistema y que puede ser mejor que el sistema de mercado, bienvenido. Pero tiene que haber los genios. El sistema de mercado es un invento del hombre, pero se construye en siglos. Por eso les estoy hablando de Pompeya, no por cualquier motivo por comentarla, sino que ya se construía ya incipientemente el mercado. Habían ferias y te vendían alimentos. Estoy pensando porque también la pasan por el cine en algunas películas, que siempre había fiestas, ¿no? Y la mejor fiesta era ir al circo romano, ¿no? Y era un día de fiesta. Entonces, como sabemos, pónganse cuando estamos en nuestros pueblos, día de fiesta, lo primero que te están vendiendo son comidas, ¿no? Corpus Christi, tú tienes toda la plaza de San Francisco lleno de oferta de comidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las ventajas atribuidas a la economía de mercado? Son ventajas. Por eso justamente decimos el sistema de mercado. El sistema de mercado permite que los recursos económicos se asignen con más eficiencia. El mercado siempre va a buscar eficiencia. Cuando está bien estructurado, cuando esté bien gobernado, ese mercado es eficiente. Que cualquier otro sistema es el mejor, ¿no? El mercado implica especialización y permanente evaluación de beneficios y costes. Esto también pareciera una retórica, simplemente hablar así en palabras, pero en realidad son cuestiones de fondo. Tras de esto hay modelos matemáticos y modelos económicos complejos. Si, si quieren, por si acaso, les cito uno. El mercado, que implica especialización y permanente evaluación de beneficios y costes, ese mercado lo ha estudiado Walras. Y revisen su libro de Walras. Tiene un modelo matemático gigante que quería demostrar no solamente que son eficientes, sino que también correctamente asignan recursos, ¿no? Y tiene una ecuación gigante. Dos, el comportamiento egoísta y competitivo de los agentes conduce a lograr la solución más adecuada para el conjunto. Es que cada uno, como maximizamos el consumidor maximiza su consumo, ¿no? Y ese consumo es una decisión del individuo. Entonces se supone que este comportamiento egoísta, su decisión del consumidor, se supone que es eficiente también, porque no se va, la idea es así, ¿no? Si tú compras, por decirte, ropa, y todavía de moda y caro,
se supone es porque tú necesitas. Y también además necesitas estar pues, en la ola de, como decimos, de la moda, ¿no? Pero raro sería un loco que se compra un jean solamente para darse el gusto de tirarlo por la ventana, ¿no? O sea, no lo ha usado nunca. Eso es irracional, ¿no? Lo racional es que tú te compras un jean y lo vas a usar. Y ese te va a dar, esa es la mejor decisión, ¿no? Y por eso es que hay que evaluarlas permanentemente, beneficios y costes, ¿no? Entonces, el comportamiento, bueno, perdón, ese comportamiento egoísta es por la decisión de maximizar tu canasta de consumo, ¿no? Tres, el sistema de toma de decisiones de carácter descentralizado por parte de los productores y de los consumidores reduce claramente los costos de información y de transacción. ¿Qué quiere decir esto? Está descentralizado. Por un lado están los productores y por otro lado los consumidores. Entonces, los productores tienen que tener la suficiente capacidad de intuir, de conocer qué quieren los consumidores o qué necesitan los consumidores. Asimismo, los consumidores tienen que estar bien informados de la calidad de ese producto o de la existencia de ese producto, ¿no? Entonces, por eso te dice los costes de información y de transacción. El mercado competitivo es eficiente porque fluyen los costos de información gratuitamente y también las transacciones no tienen complicaciones, porque como hay información y conoces la racionalidad de los agentes económicos, entonces no tiene que haber adicionalmente costos de transacción. Me explico esto sobre los costos de transacción y los que algunos de ustedes seguramente llevaron conmigo a este curso de organización industrial, ¿no? Lo que quiere decirnos es que cuando tú vas a comprar o vender un bien o servicio, se supone que tú tienes información tan igual que el comprador o el vendedor. Hay simetría de la información. Entonces, en esas situaciones no incurre ningún costo. ¿Cuándo se alteran los costos? Por ejemplo, con la incertidumbre, cuando hay desconfianza, cuando hay inestabilidad macroeconómica, hay inflación, pues, ¿no? Lo que estamos viendo, percibiendo ahí, están subiendo los precios por la inestabilidad que genera Castillo. Y eso es ya un costo adicional para el consumidor. Ahora, si quiere comprar en dólares una laptop, va a tener que dar más soles, porque se han disparado los precios de la laptop, porque son importados y se adquieren en dólares. Y el tonto de Castillo no se da cuenta que en vez de estabilizar el sistema, se está encargando de desestabilizarlo. Y en este caso, los agentes, los vendedores, hacen su agosto cuando hay este tipo de desestabilización. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Los comerciantes generalmente son los que se llenan los bolsillos cuando hay desestabilización, ¿no? 4. El sistema de mercado respeta la libertad del individuo, respeta el voto o su elección y sus preferencias. Esa es democracia, pues, ¿no? Para que funcione el mercado tiene que haber democracia, tiene que haber libertades, ¿no? Y el individuo tiene que tener esas libertades para votar, para elegir y también definir sus preferencias, ¿no? Esas son las ventajas del mercado. Ya estarán conociendo entonces por qué es importante que todo entre al mercado, porque siempre es eficiente el mercado, todo. Pero si tú vas a hacer por lo bajo nada más, por ejemplo, el ministro de Educación Gallardo ha nombrado, no sé en qué área, ¿no? A un maestro
que ha sido miembro del partido, ¿no? Un político, y le asignan un puesto donde se necesita meritocracia, donde se necesita gente de alto nivel. Pero ahí está, ya salió publicado ayer, ¿no? En el peruano, y le están también igual dando duro. A un mediocre lo están, a un político lo están poniendo cuando esto debe estar siempre ubicado trabajando un buen profesor, ¿no? De alto nivel académico. ¿Por qué? Porque el mercado te exige eficiencia, entonces tienen que estar los mejores. Pero tú lo estás digitando, ¿no? No está pasando, no ha entrado por concurso, por decirlo así, ¿no? No se ha escogido al mejor, sino lo ha hecho por el hecho que me ha acompañado en mi campaña y todo, ya tienes el puesto. Eso no es así. La ignorancia de Castillo le está llevando a meter la pata por todo lado. Hoy en día, se aspira alguna vez ustedes a ser políticos, no hagan estas cosas lo que está haciendo Castillo. Porque siempre tu enemigo te va a denunciar. Tú tienes enemigos políticos, siempre te van a denunciar. Y más rápido te van a sacar, ¿no? Del cargo. 3. Allá le hemos dicho esto. 5. Los cambios en los precios relativos y la competencia inducen a la rápida introducción de innovaciones, cambios técnicos bueno, será en la economía que inducen a efectuar los cambios necesarios en la producción. Ya. Introducen de innovaciones, cambios técnicos en los productores. Se vino la letra acá abajo. Justamente como hay competencia, las empresas permanentemente van a tener que crear nuevos productos, tener cambios técnicos que posibiliten mejorar su productividad, abaratar su producto y ser más competitivos. Por eso en el mercado siempre, cada año que pasa, tenemos que ver un producto que baje los precios, justamente por las innovaciones. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, tiene que haber cambios en los procesos, en la producción, en los servicios ofrecidos, innovación en todo, ¿no? Hasta en la administración pública tiene que haber innovación. A pesar que está la ley bien clara, te dice, ¿no? La administración pública, ¿no? Es cubierta con personas profesionales, ¿no? Y que deben entrar por concurso, por méritos, y no digitalizados a dedo, ¿no? 6. Los desequilibrios que se producen en una economía de mercado tienden a ser solo temporales. Eso sí es cierto. Justamente como hay innovaciones, cambios técnicos en los procesos productivos, entonces en el tiempo se producen los famosos ciclos. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, cada vez que hay innovación tecnológica, entran nuevas máquinas al proceso productivo, pero las sustituyes a la mano de obra. Entonces, la tecnología, el capital fijo, lo sustituye a la mano de obra. Por lo tanto, usas más máquina porque es más barato. Los precios relativos que estamos diciendo, pues, ¿no? Es más barato siempre utilizar máquinas que mano de obra, porque siempre se encarece la mano de obra. Entonces, si eso prima más en el sistema, o sea, utilizar más capital, entonces vas a tener mano de obra desempleada. Entonces, eso genera desequilibrio. Entonces, nuevamente tiene que haber ampliación de la capacidad productiva para incorporar a los despedidos, a los desempleados, a los nuevos trabajadores que aparecen en el mercado. Eso también es una dinámica permanente para que haya estabilidad y equilibrio sobre todo, ¿no? Pero nosotros pues, no podemos hacer eso, la economía peruana. ¿Por qué? Porque apenas tenemos un 30% de asalariados.
en el Perú. Lo ideal sería al revés, ¿no? Ya estaríamos, pero felices si el 70% mínimamente estaría empleado, tendría salarios en el mercado laboral. Y, y obviamente todos los que están trabajando son eficientes porque de alguna u otra manera han ganado ese puesto, porque deben saber algo, deben tener alguna capacidad de estrés y eso tiene precio. Entonces, estas son las ventajas atribuidas al mercado, pero también hay fallos de mercado. Y justamente frente a estos fallos de mercado tenemos que hacer política económica para resolver estos fallos. Generalmente la política económica es el segundo óptimo, porque el primer óptimo es la asignación de los recursos en el mercado. Pero cuando falla eso, es el Estado el que debe asignar como segundo óptimo. Ya es un costo de oportunidad, ¿no? Un segundo costo de oportunidad. La primera siempre es el mercado. Entonces ya lo conocemos los fallos de mercado. Uno, existencia y riesgo de desarrollo de mercados no competitivos, o sea, los monopolios, oligopolios. Ese es un riesgo, ¿no? Y nosotros como sistema económico no hemos sabido regular a estos grandes monopolios de, de esta derecha empresarial corrupta en el Perú. Y eso ahora es fuerte políticamente. Es tan fuerte que puede desestabilizar y sacarlo a Castillo cuando le da la gana. Cuando va a encontrar una primera oportunidad, lo van a sacar así como lo han sacado a Vizcarra. A la mala lo han sacado a él. A la mala. Ni siquiera legalmente. No ha sido legal lo que le han sacado de la presidencia. Si él apela hasta el Tribunal Constitucional, le van a dar la razón. Dos, existencia de efectos externos. Siempre también hay externalidades que te van a afectar, ¿no? Como fallo del mercado. Por ejemplo, ¿qué externalidades ahorita estamos viviendo? La crisis internacional. Debido a esta crisis internacional, Estados Unidos ha revalorado el dólar y lo ha hecho más, lo ha apreciado, ¿no? Y en el caso del sol peruano, se ha depreciado. Entonces, el precio del dólar se está disparando, ¿no? La misma crisis económica. Pero en este caso ya viene todos estos problemas por la pandemia, ¿no? Entonces, no le podemos echar toda la culpa de esta crisis a Castillo. También tenemos efectos externos, pero sí se podrían resolverlas internamente, pero como lo petardea Castillo, entonces de nada sirven los esfuerzos, ¿no? Sus ministros están haciendo todo el esfuerzo por estabilizar la pobre presidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez. Hasta 10 de la noche está hablando con el congresista Acuña para justamente, y esto la derecha le está criticando, pero todo lo contrario, así debe ser. Ella está buscando estabilidad, asegurarse en el Congreso para que no lo vaquen a Castillo, mantener buenas relaciones. Y eso es bueno. Ella está haciendo todo el esfuerzo, pero Castillo lo está arruinando, ¿no? Es que no entiende, es ignorante, ¿no? Es la desgracia. Tres, los bienes públicos. ¿Por qué es un fallo de mercado los bienes públicos? Porque son insuficientes. Siempre la demanda es muy superior a la oferta. El Hospital Antonio Lorena, ¿no? Que ahora está funcionando simplemente, improvisadamente con el hospital de la contingencia, pero está mal equipado, no tiene los medicamentos necesarios, por lo tanto, la prestación de sus servicios es pésima y la gente quiere atenderse, ¿no? Y qué remedios le dan solamente para que calme el dolor, ¿no? El ibuprofeno, ¿no? Un analgésico, eso es todo. Cuatro, los rendimientos crecientes. Claro, los rendimientos crecientes te llevan al monopolio, pero si está bien regulado, se convierte eficiente también. Los monopolios en sí mismos, cuando están bien regulados, son eficientes.
pero no tenemos esa capacidad de regular. La teoría de Williamson justamente apunta a que aquellas empresas que tienen rendimientos crecientes puedan ser gobernadas, ¿no? No hay que estudiarlo como una función de producción, y él dice, ¿no?, sino como una estructura de gobernación. Hay que gobernar estas empresas y se hacen eficientes, eso es verdad. 5. Mala o insatisfactoria distribución de la renta, otro de estos males permanentes, ¿no?, y que se han incrementado en estos últimos años en el Perú. Y también Chile. Chile está, justamente ellos han hecho toda su pelea, su lucha por una nueva constitución para ver ese problema de la distribución del ingreso. Y en el Perú, pucha, que se ha anunciado una nueva constitución y lo han satanizado al pobre Castillo y lo han asociado con la crisis económica, así que está atrapado y sin salida Castillo. 6. Fallos en el logro de algunos objetivos: empleo, estabilidad, crecimiento. Siempre son los fallos. Para nosotros es ya en nuestro mal en el Perú es permanente la falta de empleo. La estabilidad y el crecimiento, eso se puede manejar, pero el empleo no la podemos resolver. Es una enfermedad incurable, es un cáncer. 7. Necesidades preferentes o indeseables. Las drogas en el Perú y las drogas que funcionan en el mercado negro está cada vez también en el tiempo adquiriendo poder político. Los narcotraficantes se meten fácilmente con la derecha y con la izquierda. ¿Por qué? Porque solamente es cuestión de sobornarlos. ¿Por qué creen que no lograron aceptar al anterior ministro, no? A que lo cambiaron, porque está asociado con el narcotráfico. Al decir que vamos a producir coca, todo no ha tenido una buena, no sabía por qué explicar bien. Y además ese modelo en Bolivia ya fracasó, ¿no? Entonces, ese es el problema del narcotráfico, se tiene que sí o sí erradicar. Si no, vamos a sufrir como en Colombia y en México. El impulso a la insolidaridad y a las posiciones antagónicas más allá del mundo económico. Cuando no tenemos solidaridad. Ahorita a la derecha le importa un bledo que estemos en crisis, que la economía esté desestabilizada. Lo que le importa es sacarlo a Castillo y poner un gobierno de derecha para que sigan haciendo su agosto, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Entonces, también más que todo a ellos lo que les interesa es el poder político, no el económico. Lo que les interesa a esta derecha corrupta es el poder político para seguir manejando el país a su regalado gusto. Y quien le está dando ese gusto es Castillo, con su mediocridad. Muy bien. Entonces, ahora viene la fase de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, comentarios, no necesariamente tienen que preguntar, sino comentarios. Profesor, ¿Yolanda o quién? sí, profesor. Profesor, hace bueno, no, bueno, hoy en la clase de día, usted comentaba sobre el modelo que actualmente tiene nuestro país. Quisiera saber quién es el que implantó, porque
creo que hay un actor, una persona que se arriesgó o vio ese modelo en otros países y lo implantó en el nuestro. No, esa política neoliberal viene pues del Fondo Monetario Internacional, porque en el siglo pasado, en la década de los 80, 90, todos los países latinoamericanos entraron en crisis y no estaba fuera el Perú, estaba dentro de eso. Y peor aún, todos los países tenían una deuda externa fuerte y el Fondo Monetario Internacional no quiso prestar a los países deudores y todo país necesita de crédito. Y en ese momento el Perú estaba declarado por el Fondo Monetario Internacional como inelegible. Entonces el Banco Mundial, el BI, todas esas instituciones financieras no querían dar un centavo al Perú. Entonces, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional ordenaba de que todos los países latinoamericanos deben deshacerse de sus empresas. Por ejemplo, ¿no? Uno, es deshacerse de sus empresas públicas y dejar que el sector privado lo conduzca todo, porque el Estado es un mal gestor y peor aún con sus empresas, es ineficiente. Y ahí surge eso, pues, de que solamente los empresarios privados son eficientes. Entonces, con esa situación se le ha quitado ese poder al Estado de tener empresas públicas para poder regular precios principalmente, ¿no? Y por eso es que sube el precio o baja el precio internacionalmente, acá en el Perú sube el precio, no se puede regular. Y así varias empresas lo vendieron por eso, ¿no? Todas las empresas lo vendió Fujimori y a precios regalados. ¿Y quién ha hecho su agosto? Es pues López Aliaga. Se ha comprado tantas empresas públicas y justo las del Cusco, ¿no? A un precio regaladísimo y se acostumbra a eso, ¿no? No quiere ni pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas es un lunar, ¿no? Hay como ese un montón. Por ejemplo, ya pues te dicen, ¿no? Solamente la empresa privada es eficiente. En el tiempo se van a convertir en monopolios y peor aún en fallo de mercado. Como tal, entonces, como tienen tanto poder esas empresas, se enriquecen fácilmente, ¿no? Entonces, un pequeño grupo de la población peruana, un pequeño grupo es el más rico, los que tienen el ingreso per cápita más alto, tienen en propiedad muchas empresas monopólicas. Eso ha abierto brechas entre ricos y pobres. Y hace más de 2 años el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a todos los países del mundo de que cada país se preocupe de la distribución del ingreso en sus respectivos países, porque el problema social es cada vez más álgido, más grande, por las brechas, ¿no? Entonces nosotros no ese modelo, simplemente la hemos adoptado, ¿no? de los Estados Unidos. Y siempre hacemos eso, ¿no? En ese momento no teníamos buenos equipos técnicos como para que puedan construir un modelo más realista para el Perú. Y nos han impuesto eso. Y peor aún, porque habíamos entrado nosotros en un modelo, antes de las políticas neoliberales, había un modelo que la CEPAL recomendó a los países latinoamericanos, ese modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y la recomendación era, en vez de estar importando bienes y servicios, mejor cada país produce sus bienes y servicios y así genera empleo, ¿no? También eso una ruina, porque
no había sido tan cierto como decía la CEPAL, ¿no? Porque a diferencia de ese modelo de la CEPAL, el modelo asiático pues era distinto. Ellos también empezaron a preocuparse por industrializar sus países, pero nunca pensaron producir para vender en su mercado interno, sino ellos pensaron en producir para vender en el mercado internacional. ¿Qué significaba entonces eso? Significaba que sus empresas tienen que ser altamente competitivas en el mercado internacional. Entonces han tenido que esforzarse mucho por ser competitivos con alta productividad. Pero ese modelo les ha dado resultados óptimos en la medida en que ahora, 30 años después, son los países que han crecido sostenidamente, ¿no? Y ahora sus ingresos per cápita triplican al ingreso per cápita del Perú, ¿no? Si el siglo pasó en la década de los 80, creo que nuestro ingreso per cápita era más alta que Corea, eso no recuerdo exactamente, pero eso se puede ver por internet, ¿no? ¿Cuánto era el ingreso per cápita en Corea en el año 1980? ¿Y cuánto era el ingreso per cápita en el Perú? O Argentina, o Brasil. Y se van a dar cuenta que nosotros con ese modelo de sustitución de importaciones hemos perdido tiempo y dinero. Entonces, ese modelo hemos adoptado también igual. Entonces, ya nos está enseñando que ni el de sustitución de importaciones, ni la política neoliberal son soluciones para el Perú. Porque en ambos sistemas, 70% de desempleados. Y pues la derecha ahorita no tiene cara para decirnos que ha sido exitoso esta política neoliberal. Para ellos será, porque se han enriquecido, para ellos sí lo es, pero para la gran mayoría de la población peruana no lo es. Entonces, eso también es cuestión. No sé, había un curso, usted no sé, creo que ya no la tiene ese curso, había un curso de problemas económicos de América Latina, ahí se ve esas cosas. Siempre quería enseñar ese curso, pero nunca pude enseñar porque estuve más en otros temas. Pero interesa saber eso, uno debe saber. Más preguntas, comentarios. Ah, sí, había Alexander Torres. ¿Qué tal, profesor Liceo? Buenas noches. Sí, justo lo que me comentaba me quedó en la mente el tema de la institucionalidad y también mencionó el tema de libertad de mercado. En ese punto, y estamos hablando también de cómo se mueve la economía y la libertad. Entonces, para ser concretos, espacios como quizás Chumbivilcas, para tomarlo en cuenta, donde está con altos niveles de corrupción, eh, las formas de estar en el mercado ya se ha normalizado, que siempre sea, primero, y donde a los alcaldes se los da la categoría de reyes y nobles. Entonces, ¿cómo se podría crear institucionalidad en un contexto como este, donde la situación ya casi de corrupción y digamos, de aprovechamiento político ya se ha normalizado casi siempre y en cada elección? ¿Cómo generar instituciones en estos espacios? Justamente ese es el gran problema. Es un problema no solamente del mercado, sino es un problema ya de educación y de cultura, de las dos cosas. Nosotros, si ustedes observen nomás a los europeos y americanos con el tiempo, su cultura de ellos es que la hora es exacta, es puntual. Si te dicen que nos vemos 8 en punto tienen que estar todos ahí. Ustedes no tienen idea cómo se molestan cuando ellos ya están 8 en punto, inclusive no están 8 en punto, sino 5 o 10 minutos antes.
pero el cusqueño está llegando 8:15, 8:20. Entonces, ellos lo consideran como ofensa. Estamos afectando su dignidad, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Lo que necesitamos es fuerte educación. Y la educación que acabo de enseñarles, ¿no? Por ejemplo, respetan, cumplan las normas, las leyes. Si se da una ley, no le traten de sacar la ley, porque acá la cultura también dice eso, ¿no? Dada la ley, echa la trampa, ¿no? Eso está en nuestra cultura, eso. Se da una ley y ya le estamos buscando cómo le sacamos la vuelta. Ese es nuestro comportamiento, mucha informalidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer una educación desde abajo, desde los niños, porque ya ustedes también ya la tienen en vuestros genes, esa parte del problema. Entonces eso hay que cambiar. Y conscientemente, por eso somos educados, tenemos que cambiar nuestra actitud, cada uno ponernos de nuestra parte, ¿no? Y pensar siempre en las instituciones, en la formalidad, ¿no? En el cumplimiento de las normas. Eso es clave. Nos guste o no nos guste, pero está hecha así, pues. No nos gusta, pero tenemos que cumplirlas, ¿no? A mí no me gusta pagar los impuestos, también los impuestos que pagamos los docentes, ¿no? Pero no me gusta, pero tenemos que pagar, porque es una norma, está por ley, ¿no? Inclusive puedo recibir sanciones, penalidades si no pago impuestos. Pero muchas veces nuestra ignorancia nos hace actuar de otra manera, ¿no? Antes de Alexander, ¿quién comentó? ¿Quién participó? No tomé nota. Tu nombre es una señorita, participaba. ¿Quién es? ¿Quién participó antes? Yolanda Uxa, profesor, fue. Exacto, Uxa. Gracias. ¿Y dónde estaba Yolanda? Ahora ya no contesta. En la anterior clase dije que voy a llamar también lista, ¿no? Mediante preguntas, ¿no? Y si no está en doble castigo. Le he puesto, esto importa para nosotros. ¿Qué cosa es la teoría? Ustedes saben que nosotros, la economía está en el campo del paradigma positivo. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro método de investigación, todo es cuantitativo, es medible. Por eso, mire, acá empieza con eso, ¿no? Describe, explica. Y cuando decimos teoría, predice, ¿no? En la ciencia económica, con el enfoque positivo, ya hablando del método cuantitativo, podemos describir, explicar y predecir. Esa es justamente la importancia de utilizar la teoría para eso. Muchos se equivocan con el enfoque cualitativo que dicen que es descriptivo. No. En el enfoque cualitativo no es explicativo, es, como iba a decir, interpretativo, ¿no? Y se utiliza mayormente el enfoque cualitativo porque muchos fenómenos no tienen teoría. Entonces quieren empezar a explicar, ¿no? De una observación directa, pero también es concreta. En cambio, la teoría puede tener un enfoque general o específico, como lo que hemos hecho, pues. Tenemos teorías generales, teorías tenemos específicas. Entonces, esa es la ventaja de la teoría positiva, ¿no? Está conformado por pensamiento, leyes, ciencia, juicios sobre los hechos,
declaraciones en modo indicativo, eso que decimos predicciones, ¿no? Proposiciones que se pueden probar acerca de hechos. Esa es la economía positiva. Pero ¿para qué hacemos economía positiva? Porque de esta derivamos en economía normativa, o sea, la política económica, ¿ya? Porque de esto, de la descripción y la explicación con teoría, podemos hacer prescripciones que ya corresponden al mundo técnico. Recomendaciones. Es más práctico. Es de acción. Política económica es un curso de acción, aplicación. Está regida por reglas, normas. Es arte. Tiene juicios de valor, lo que les decía, pues, ¿no? Para tomar decisiones. Tú dices, no, yo voy a ser presidente de la República porque voy a luchar por los pobres. Humala, ¿no? Pero ¿qué ha hecho con su esposa? Se han llenado de plata, ¿no? Porque él ha sido apoyado por la izquierda. Entonces muchos le dicen que es de izquierda, pero en realidad al inicio de su gobierno justamente tuvo que cambiar, pues, ¿no? Por la presión de la derecha, ¿no? Le estaban también igualito chantajeando, le hacían subir el precio del dólar, le estaban desestabilizando la economía, ¿no? Y apuesta por el continuismo, como dicen políticamente, ¿no? Entonces, aquí va la parte de la política económica, la normativa, ¿no? Declaración y modelo imperativo. Por eso decimos describir, programar, ¿no? Con verbos infinitivos. Expresiones no comprobables de sentimientos. Claro, mi gobierno va a ser para los pobres. Te estás expresando, ¿no? Pero es bien difícil comprobar que va a ser para los pobres, porque en realidad todos los gobiernos de derecha que han hecho así han dicho que van a ser para los pobres, pero han terminado ellos más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Entonces, es eso. Aquí está, esta es una síntesis, ¿no? De lo que se debe hacer. Bien. Ahora entramos a tipos de intervención del poder público. ¿Cómo se interviene el poder público para hacer política económica? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces aquí hay un recuadro que nos dice justamente los tipos de intervención del poder público. ¿Cómo se interviene? Y ya les dije, ¿no? El gobierno es el segundo óptimo. Interviene cuando hay fallos de mercado. Y efectivamente ahora van a ver, por ejemplo, dice políticas de intervención, objetivos, ventajas y medios. Viéndolo horizontalmente, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas de intervención? Uno, política antimonopólica, ¿no? Objetivo, fortalecer la competencia. Por ejemplo, esa política antimonopólica en la región Cusco, un solo vendedor de cemento. ¿Qué debe hacer nuestro gobierno regional o nacional? Fortalecer la competencia. Yo recuerdo mucho a Jorge Acurio decir, ¿no?, de que vamos a hacer una fábrica de cemento en el Cusco. Es fortalecer la competencia. Pero él con el cuento de que no puede haber empresas públicas porque la Constitución lo prohíbe, entonces él se ha quedado callado. Cosa que es muy sospechosa, ¿no? Porque en realidad muy bien ha podido ser aprobada. Porque en nuestra Constitución dice, salvo que sea algo estratégico, ¿no?, para resolver el problema de pobreza. Y el cemento es estratégico para resolver el problema de pobreza. La gran parte de la mayoría de las gentes no tienen casa propia. Y si la tienen, son bien caras, ¿no? Entonces, ¿cómo abaratamos? Abaratando los materiales de construcción, pues, ¿no? ¿No? Eso no es todo, ¿no? Una forma, ¿no? Y también se debe perseguir las prácticas monopólicas. ¿Y cuál es la ventaja? Ahí está. Mejora de la eficiencia del sistema vía aumento del excedente del consumidor. Para eso hacemos, ¿no? La hacemos más competitiva al monopolio para que mejore el excedente del consumidor.
y como tal mejora el bienestar del consumidor. También aumenta la eficiencia técnica porque hay competencia. Favorece el progreso tecnológico, también lo es. Y los medios, reducción de barreras fiscales y legales. Entonces, esto de las barreras fiscales y legales es lo que les decía. La Constitución, por eso es política neoliberal, ¿no? Porque todo se lo ha endosado al privado. Y el sector público ha perdido ese poder de tener empresas públicas, ¿no? Estratégicas, ¿no? No estoy diciendo que compita con el sector privado, sino estratégicas. Establecimiento de medidas preventivas, es un medio, ¿no? Prohibición de fusiones, eso más en Lima hay fusiones de empresas, pero acá no, no tanto, pero hay, ¿no? En el Perú. Absorciones conducentes a posiciones de dominio. Cuando decimos que vamos a promover competencia, ya pues estamos quitándole ese poder de dominio a la empresa monopólica. Es también una política de intervención, es política antimonopólica. 2, política de regulación. Aquí lo enriquece mucho a los mercados jerárquicos Williamson, ¿no? Porque habla más, él no dice políticas de regulación, sino habría que hablar de políticas de gobernación de empresas jerárquicas, ¿no? Los monopolios en este caso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque con políticas de regulación fortaleces la competencia, pero sin olvidar los derechos de los consumidores. Porque finalmente, o en última instancia, cualquier cambio de política debe estar orientada a mejorar el beneficio de los consumidores, su felicidad, su bienestar. Las ventajas. Aplicable a monopolios naturales porque reducen precios. Justamente, si hay una empresa monopólica, también puede, por parte del gobierno, promover a esa empresa a que sea un monopolio natural. ¿Por qué razón? Porque un monopolio natural que tiene una escala productiva grande como consecuencia de su tecnología de punta, puede producir a más cantidad y a menor precio. Y eso también mejora el bienestar de los consumidores, ¿no? Así también se puede hacer. Hay tantas formas. Lo importante es regular a los monopolios, ¿no? Aprovechamiento de empresas y servicios a gran escala, ¿no? Hay que aprovechar eso. Justamente cuando decimos monopolios naturales es porque gozan de economías de escala. Los medios, fijación de una tasa de beneficios, fijación directiva de precios. También es una forma, ¿no?, de favorecer a través de los precios. Creación de agencias de regulación. Nosotros tenemos agencias de regulación en el Perú. Tenemos Ocitran, Ocinerg, tenemos a la SUNAR, tenemos a Ociptel, tenemos Electrosur, los que regulan a la electricidad, que se llama esa institución, es Ocinergmin, creo que sí es. Pero ahí están. Nosotros tenemos todas esas instituciones. Lo que pasa es de que un alumno me estaba preguntando inclusive, ¿no? Con esto le doy respuesta. Cuando decimos economía, debemos ser institucionalistas, también en todo lo que son los sectores productivos debe haber instituciones que regulen esa actividad económica. Y ahí está todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Porque esos son los que deben controlar los sectores.
pero los propios gobiernos se encargan de debilitar a estos organismos reguladores. ¿Y por qué cómo se encargan de debilitarlo? Justamente Alan García fue el primero en malograr todo lo que es OCIFTEL. En OCIFTEL estaban, ahí sí había pues tecnocracia, ¿no? Puro pisdiz en esa institución. Entra el gobierno Alan García y empieza a meter a su gente. Y al final esa empresa reguladora pues se ha hecho corrupta también, ¿no? Ha permitido que Telefónica haga abusos y no pague impuestos. Se dan cuenta que eso viene desde antes. Que pensaron que OCITEL, que siempre va a haber presidentes corruptos y no le va a pasar nada. Y así sucesivamente tienen para leer eso. Políticas del consumidor también es una política de intervención. Políticas estructurales también. Políticas coyunturales también. Porque esta la vamos a desarrollar en cada caso, ¿no? Pero ya la tienen que cómo interviene el poder público. Ahí está su intervención, políticas de intervención, política antimonopólica, políticas de regulación, políticas del consumidor, políticas estructurales y políticas coyunturales. Cuando decimos política estructural, para nosotros clave el tema del crecimiento económico y el empleo. Se debe promover un crecimiento económico sostenido, porque es una forma de corregir los fallos del mercado. Bueno, acá hay también políticas educativas y eso les dije, educación es fundamental, políticas de sanidad, inversiones públicas e infraestructuras, que también el gobierno debe tener inversión pública e infraestructura, porque eso promueve la inversión privada. Debe promover investigación y desarrollo. Y también debe promover la apertura de los mercados internacionales. Y no todo lo contrario, no querer cerrar. La izquierda piensa en eso. No al comercio internacional, cuando todos los países se han hecho ricos, porque son economías abiertas. Ahí está el secreto justamente del éxito de los países asiáticos. Los asiáticos, justamente Taiwán, Corea, Singapur, Hong Kong, todo eso, ¿no? Esos han crecido tremendamente porque se han abierto al mercado mundial. Ahí está, no estamos viendo los autos Hyundai, Mazda, no sé cuántos vehículos tenemos japoneses, chinos, coreanos. Esto es una prueba. No tienen que ir muy lejos, ¿no? Sino vean nomás lo que vemos en la calle. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?